Este 2024 se celebra en Portugal el 50 aniversario del 25 de abril, más conocido como la Revolución de los Claveles, habiendo exposiciones, actos oficiales y eventos a lo largo de todo el país, para conmemorar la efeméride que pondría fin a la dictadura más longeva de toda Europa. El golpe de Estado del 25 de abril de 1974, que se terminaría convirtiendo en una revolución, fue protagonizado por el MFA, el Movimiento de las Fuerzas Armadas, un grupo de militares que había urdido el plan para derrocar al salazarismo. La primera señal para el inicio de las operaciones fue la retransmisión en la radio de la canción Y depois do adeus, de Paulo de Carvalho. Posteriormente, pasadas las 12 de la noche, se emitió una segunda música que sería la señal definitiva. Esta era Grándola Vila Morena, de Seca Afonso, que hoy en día sigue siendo un símbolo de la Revolución de los Claveles y que la podemos escuchar en diferentes manifestaciones populares. Esta última canción no fue escogida al azar, ya que su letra está ambientada en el Alentejo, una región al sur de Portugal de gran tradición comunista. Además, la letra hace referencia a la solidaridad, libertad y poder del pueblo. El equivalente en España a estas canciones durante la transición serían Habla Pueblo Habla, de Vinotinto, o Libertad sin ira, de Hacha. Os dejo en la descripción todas estas canciones porque merecen la pena ser escuchadas. Pues bien, los militares contrarios al régimen comienzan a tomar puntos estratégicos, como los estudios de la RTP, la radiotelevisión portuguesa, y a las 6 de la mañana una columna de carros de combate se instala en el Terreiro do Paso, el corazón de Lisboa y centro neurálgico de Portugal, donde hoy en día siguen existiendo ministerios y están muy cerca del Ayuntamiento de Lisboa. De ahí se desplazaron hasta el Largo do Carmo, donde se encontraba refugiado Marcelo Caetano, que fue el sucesor de Salazar tras su muerte en 1968. Entonces el soldado Salguiro Maia cogió un megáfono y exigió su rendición en medio de una plaza abarrotada de personas. El salazarismo no ofreció mucha resistencia, y en ese mismo día se comenzaría un largo proceso revolucionario que duraría 2 años. Pero antes de continuar, supongo que os estaréis preguntando por qué se le llamó Revolución de los Claveles y cuál es el origen de lo que se acabaría convirtiendo en un símbolo para Portugal, que hoy en día sigue teniendo una fuerte carga de significado. Esto fue gracias a Celeste Cairo, hija de madre gallega que trabajaba limpiando en un restaurante céntrico de Lisboa, y que dio la casualidad que en ese día celebraba su primer aniversario, por lo que la dueña del local decidió regalar un clavel a todas las mujeres que fuesen ese día. Pero nadie se esperaba que hubiese una revolución, entonces los claveles se terminaron convirtiendo en algo innecesario, por lo que la señora decidió dar un ramo de claveles a cada una de las mujeres que trabajaban, y entre ellas se encontraba nuestra protagonista. Cuando se dirigía hacia su casa, un soldado la pidió un cigarrillo, pero como no tenía, le ofreció un clavel. Este lo puso en el cañón de su rifle, y otros compañeros suyos le emularon, hasta el punto de que a Celeste se le acabaron las flores. En ese mismo día, el resto de floristas también estuvieron vendiendo claveles, y por este motivo se terminó convirtiendo en un símbolo de paz y libertad para Portugal, al cambiar las balas de la opresión por flores. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas de este golpe de Estado y posterior revolución? ¿Existe una idealización del 25 de abril? Y por último, ¿cómo se vivió desde España la Revolución de los Claveles y cómo nos afectó? ¡Comenzamos! Causas: la guerra colonial. Sin lugar a dudas, la guerra que Portugal mantenía con sus antiguas provincias ultramarinas provocó la sublevación de las fuerzas armadas que ya hemos mencionado anteriormente. De hecho, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que fue el principal motivo de la sublevación. Algo que es entendible por el gran esfuerzo económico y sacrificio humano que tuvo que hacer Portugal desde 1961, año en que comenzó el conflicto bélico en Angola y que posteriormente se fue extendiendo al resto de colonias. Para que nos hagamos una idea del desgaste que produjo en Portugal, se calcula que tras una década de conflicto, este absorbía casi la mitad del gasto público en Portugal, y que había de media entre 150.000 y 200.000 portugueses luchando simultáneamente en los frentes de guerra. Gasto que no habría sido posible de mantener a lo largo del tiempo si no fuese por el crecimiento industrial y económico que tuvo Portugal en los años 60. Época en la que España también tuvo un despegue económico, aunque fuese mayor que el de nuestros vecinos. Además, dentro del panorama político internacional, las colonias portuguesas que se mantuvieron entrados los años 70 se convirtieron en un anacronismo, y Portugal cada vez recibía menos apoyos de las potencias occidentales. Recordemos que en esta época la India ya se había independizado del Reino Unido en 1947, y Sudáfrica lo hizo posteriormente en 1961. Otro ejemplo sería el caso francés, en que Argelia ya se había independizado en 1962. Así, Portugal se convertía en la gran excepción. Inmovilismo del régimen y cambio social. Si bien es cierto que tras la muerte de Salazar, el cual fue sustituido por Marcelo Caetano, hubo un amago de aperturismo y de dotar a las colonias de mayor autonomía, no fue suficiente y el régimen cada vez fue perdiendo más apoyos. Umas oposições que conspiram com o comunismo em Paris ou em Argel para entregar Portugal. Eis o ganho positivo desta batalha em que os portugueses, europeus e africanos
Combatemos sem espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós. Incluso militares tan destacados dentro del propio régimen como Antonio Spínola defendieron una solución política al conflicto y no militar. Este gerifalte portugués escribió la obra Portugal y el futuro, el que defendía estas tesis y la creación de una especie de Commonwealth portuguesa. Sin embargo, le costó el puesto el haber escrito este libro, y así se distanció del régimen aproximándose más al movimiento de las Fuerzas Armadas. No es de extrañar que el anquilosamiento del régimen hiciese que la izquierda revolucionaria y más tarde la izquierda fuesen quienes capitaneasen el paso de la dictadura a la democracia en Portugal, con el objetivo de descolonizar, democratizar y desenvolver, lo que se le conocería como las 3Ds y que aparecía en términos generales en el programa del movimiento de las Fuerzas Armadas, el MFA. A diferencia de España, donde la transición fue llevada a cabo por la derecha reformista, evitando así una posible revolución desde abajo. Los más aperturistas del régimen supieron ver que el franquismo se estaba agotando y no esperaron como en Portugal hasta que estuviese moribundo, por no decir acabado. Esto se explica gracias a acciones de las Cortes franquistas, como la aprobación de la ley para la reforma política, conocida como el Araquiri, ya que ellos mismos desde dentro acabaron con las estructuras jurídicas del franquismo del que formaban parte. Es decir, fue un suicidio, de ahí que se conociese como el Araquiri. Asimismo, cabe destacar el talante reformista de la dupla de Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos, actitud que no tuvieron otros líderes dentro del salazarismo. Y por último, quiero mencionar otra de las causas que acabaron con el salazarismo y que empujaron el franquismo a su fin. Este es el progresivo cambio social que tuvieron las sociedades ibéricas, un factor determinante. A lo largo de los años 60, con la mejora de las condiciones materiales de vida de las clases bajas y el crecimiento de las clases medias, sumado a la apertura de España y Portugal al mundo, la llegada de turistas al Algarve y a las costas del sur de España, y dentro del panorama internacional se vio mayo del 68 en Francia o el Concilio Vaticano II en la Iglesia. Todo ello influyó y permitió crear una base social y cultural que demandase cambios en la península ibérica. No pensemos que de la noche a la mañana, con el 25 de abril o con la transición, la llegada de la democracia y de los progresistas al poder, se modernizó España de sopetón. Esto fue mucho más progresivo y transversal. De hecho, en España tenemos el caso de la UCD de Adolfo Suárez, que aprobó la ley del divorcio en el año 81. ¿Cómo se vivió el bienio revolucionario portugués en España? El golpe de Estado en Portugal produjo una sincronía entre los dos regímenes ibéricos, ya que uno de ellos dejaba de ser una dictadura. Recordemos que España y Portugal han ido siempre a la mano, haciendo coincidir sus regímenes políticos y transformaciones sociales. Por ello, en España hubo opiniones divididas sobre cuál debería ser nuestra postura en relación a Portugal. Los primeros días seguidos al 25 de abril, el presidente de gobierno, Carlos Arias Navarro, se mantuvo en una posición de neutralidad, aunque no por ello dejaba de tener recelo de que se contagiase el espíritu revolucionario a España. Esta medida generó descontento entre todas las partes, ya que los del búnker, los más radicales del régimen, querían una respuesta más contundente y la oposición quería apoyar a Portugal. Finalmente, el 29 de abril del 74, 4 días después del golpe en Portugal, se reconoce la Junta de Salvación Nacional, una especie de camarilla provisional que llenaría el vacío de poder tras el 25 de abril, y que coordinaría las acciones para asentar el nuevo régimen en Portugal. Además, Franco felicitaría a Spínola por telegrama, el hombre ya mencionado anteriormente que transmitía seguridad a los aliados occidentales. No obstante, hubo nerviosismo en el Pardo, y una de las medidas que tomaron fue la destitución del teniente general Manuel Díez Alegría, por ser de tendencia más liberal, ya que tenían miedo a que hubiese un posible levantamiento. Ahora bien, yo considero que las posibilidades eran mucho menores que en Portugal, ya que España no se encontraba inmersa en una guerra colonial y no había ese descontento en las tropas. Mario Soares, quien sería primer ministro de Portugal, se reunió con Manuel Fraga Iribarne en Londres, que por aquel entonces actuaba como embajador. Pues bien, esta reunión se podrá resumir en que pactaron la no intervención y la buena vecindad. Es decir, España no daría ningún contragolpe revolucionario en Portugal siempre que Portugal se comprometiese a no criticar al franquismo. No obstante, la situación se puso más tensa a partir de septiembre del 74, cuando Spínola, el hombre más conservador y a la derecha de la Junta de Salvación Nacional, dimite tras el fracaso de la movilización en su apoyo, que él llamó de la mayoría silenciosa. Así, la revolución se fue radicalizando en Portugal y cada vez se fue escorando más a la izquierda, lo que provocó temores en algunos sectores de España y que avivó las posiciones del búnker franquista, lo que se conoce como el gironazo, subiendo la tensión un escalón más tras el intento de golpe de Estado de Antonio Spínola el 11 de marzo de 1975, haciendo que la izquierda sustituyese la Junta de Salvación Nacional por un Consejo Revolucionario más radical, al mismo tiempo que se expropiaban tierras rurales al sur de Portugal y se nacionalizaban empresas. Pasado un año el 25 de abril, en ese mismo día de 1975 se celebraron las elecciones a la Asamblea Constituyente, que fueron ganadas por el Partido Socialista de Mario Soares.
en unos comicios cuya participación superó el 90%, lo que le otorgó una gran legitimidad. A pesar de ello, los más radicales del PREC, el periodo revolucionario en curso, como el líder del Partido Comunista Portugués, Álvaro Cunhal, contestaron en las calles aquello que no habían ganado en las urnas. De hecho, Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista Español, se distanció de él, ya que estaba en una línea, podríamos decir, algo más del eurocomunismo, y Álvaro Cunhal, el comunista portugués, era más ortodoxo, más radical y más pro-Unión Soviética. Debido al roce entre los que basaban su legitimidad en las calles y los elegidos democráticamente, fue increciendo la escala de tensión. Por ello, el verano de 1975 quedó para la historia como el verano caliente, en el que hubo disturbios, asaltos a sedes de partidos de todos los signos políticos y una mayor polarización de la sociedad. De hecho, como anécdota para contaros, durante mi Erasmus en Lisboa, tuve un profesor que de niño se fue con su familia a vivir en las Azores una temporada hasta que Portugal volviese a la tranquilidad. Como curiosidad y anécdota muy desconocida en ambos países ibéricos, pero que al mismo tiempo ejemplifica a la perfección lo revuelto que se encontraba Portugal en aquella época, unos grupos radicales de extrema izquierda saquearon y redujeron a cenizas la histórica Embajada Española en Lisboa, bajo el pretexto de la España reaccionaria y de unos de los últimos fusilamientos al final del franquismo. Quemaron cuadros cedidos por el Museo del Prado, destrozaron el interior y los más perspicaces se llevaron una cubertería de plata y otros artículos de lujo. Tened en cuenta que en estos periodos revolucionarios, cuando hay una falta de orden y un vacío de poder, los más radicales aprovechan para instaurar el caos. Sin embargo, en noviembre de 1975, la escalada de violencia se frenó, y 5 días después de la muerte de Franco, tuvo lugar el contragolpe el 25 de noviembre, que permitió a la ala moderada del MCA neutralizar una conspiración militar de la izquierda más radical que agitaba el país. Esta operación fue capitaneada por António Ramalho-Eanes, que sería presidente de Portugal durante 10 años, y apoyada por los más moderados, devolviendo a Portugal más al centro y a la vía democrática de los inicios del programa del MCA, dejando a un lado los extremismos. Por ello, a día de hoy en Portugal sigue habiendo figuras de renombre que defienden que sin el 25 de noviembre no se podría haber culminado el proceso iniciado el 25 de abril. Estos reclaman que este día también se debería celebrar o al menos conmemorar. Pasados unos meses, el PREC ya se encontraba en las últimas y se le puso fin definitivamente el 2 de abril de 1976, cuando la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución portuguesa, y en ese mismo mes se celebraron las primeras elecciones libres al Parlamento tras la caída de la dictadura salazarista. En ellas se confirmó que la inmensa mayoría del pueblo portugués se decantó por opciones más moderadas, quedando en primer lugar el Partido Socialista con el 35% de los votos y en segundo lugar el Partido Popular Democrático, que era similar a la Alianza Popular para entendernos, con el 24% de los votos, quedando el Partido Comunista Portugués en cuarto lugar, a pesar de haber hecho mucho ruido durante el periodo revolucionario. Conclusiones. Como hemos visto, la revolución de los claveles no tuvo un efecto inmediato en Portugal y tampoco trajo la democracia en menos de 24 horas, sino que fue un proceso complejo que duró 2 años, en el que no estuvieron ausentes de momentos de tensión, incertidumbre y crisis. Asimismo, es evidente que en Portugal la guerra colonial fue el detonante que llevó a la ruptura con el salazarismo y posterior revolución. En cambio, en España, al no haber una guerra en marcha, con mucho podríamos hablar de los conflictos con el Frente Polisario en el Sáhara Occidental, las tropas españolas no tenían el descontento de los soldados portugueses que se tenían que desplazar a miles de kilómetros para luchar en una guerra que parecía no tener fin y sin salidas. Espero que os haya gustado este vídeo y si queréis otro sobre cómo las jóvenes democracias ibéricas echaron a andar, su relación entre ellas y sus desafíos, dejadme en los comentarios. ¡Hasta el próximo!